¿Qué hace que un rugido atraviese continentes, culturas y siglos, y aún así esté a punto de desaparecer? Cuando el león aparece, todo se detiene. Pero antes de seguir, una cosa importante. Si alguna vez has sentido que lo salvaje merece ser contado, suscríbete a Cronotierra. Únete a nuestra comunidad, la que no se conforma con mirar, sino que elige comprender, cuidar y recordar. Ahora sí, comenzamos. Quédate hasta el final, porque descubrirás una verdad que cambia por completo la forma en que vemos al rey de la sabana. Una historia que no solo revela lo que está pasando, sino lo que aún podemos evitar. El león no necesita correr para imponer, no necesita hablar para hacerse respetar. Su sola presencia basta. Su rugido, capaz de recorrer 8 kilómetros, no es solo un sonido. Es un manifiesto, una advertencia, una firma. El león no reina por su fuerza, sino por su legado, por la forma en que ha habitado los mitos, los tronos, las banderas, los cuentos. Desde los templos del antiguo Egipto hasta los rituales de los masáis, desde los escudos medievales hasta monedas y logotipos modernos, ha sido símbolo de poder, valentía y equilibrio. Pero más allá del símbolo existe el animal real, uno que vive, que siente, que aprende y que desaparece. Lo que estás a punto de descubrir, algo que incluso muchos expertos pasaron por alto, cambiará para siempre lo que creías saber sobre el rey de la sabana. A diferencia de otros grandes felinos, el león no vive en soledad. Forma parte de una sociedad compleja, la manada. En ella, cada individuo cumple un papel preciso. Las leonas cazan juntas, con una coordinación perfecta. El macho dominante protege, patrulla, ruge para marcar territorio y mantener la unidad. Cada rugido es único, cada rugido guarda historia. Y no solo historia genética, también historia cultural. Porque los leones no solo sobreviven, enseñan, transmiten estrategias, rutas, costumbres, heredan conocimientos que no están escritos, pero que aseguran la continuidad. Cuando una manada desaparece, se pierde más que un grupo de animales, se pierde una memoria colectiva. El león es un sistema, es lenguaje invisible, es orden natural, pero lo hemos reducido a un símbolo decorativo, a un logotipo, a una figura de mármol. Mientras su mundo real, la sabana, los ríos, los refugios, se desvanece bajo carreteras, cultivos y cercas. Hay una ironía profunda en ello. Cuanto más lo convertimos en emblema, más olvidamos al ser vivo. Y los símbolos no rugen, no cazan, no educan a sus crías. Quien ha visto a un león en libertad jamás olvida esa imagen. Su calma impone. Su ritmo es el del tiempo antiguo. Su mirada no expresa miedo, sino algo más complejo. Conocimiento. El león sabe que su espacio se reduce, que los rugidos son menos, que el viento lleva menos voces, que sus rutas ancestrales hoy están bloqueadas por ciudades y cercas, y aún así el león permanece, camina, caza, cría, resiste, por ahora. Porque cuando el león desaparece, el equilibrio se rompe, las poblaciones de herbívoros crecen sin control, la vegetación se agota, el agua se contamina, la tierra se deteriora, todo el ecosistema entra en desequilibrio, porque eso hace un verdadero rey, sostiene el orden con su existencia. Si esta historia está despertando algo en ti, deja tu huella, un me gusta, un comentario, una voz más para el rugido que no debe apagarse. No te vayas, porque lo que viene ahora desvela lo que nadie quiso contar. Hubo un tiempo en que el rugido del león atravesaba todo un continente. Desde el norte de África hasta el Cabo de Buena Esperanza, su voz se escuchaba en montañas, ríos, desiertos y selvas. Dormía bajo baobabs, caminaba entre las dunas, cruzaba el Nilo. Incluso más allá de África, su sombra alcanzaba Europa y Asia. Hoy, apenas un puñado de leones sobrevive en libertad, y ese rugido, antaño omnipresente, se apaga en silencio. Hace 100 años había más de 200.000 leones salvajes en África. Hoy no quedan ni 20.000, un colapso en solo un siglo, una extinción lenta, sin titulares, sin alarma global, en países donde el león era símbolo y presencia, Argelia, Marruecos, Egipto, Nigeria, ya no queda ninguno. En otros están aislados, atrapados en reservas desconectadas entre sí, la endogamia los debilita, el territorio se rompe, el equilibrio se fractura. Cada año, cientos son abatidos como trofeos. Muchos más mueren sin que nadie los cuente, en trampas, envenenados, desplazados.
y mientras su número cae, su imagen se multiplica. En banderas, camisetas, estatuas, videojuegos. Más ídolos que cuerpos, más símbolos que rugidos, más recuerdo que realidad. El problema no es solo numérico, es ecológico. El león regula, equilibra, moldea su entorno. Sin él, las poblaciones de herbívoros crecen sin control, la vegetación se agota, el suelo se erosiona, los ecosistemas colapsan en cadena. Donde el león desaparece, el paisaje se marchita, y con él, todo lo que lo rodea. Pero el peligro no ha llegado con estruendo, ha llegado con silencio, un silencio lento, persistente, que cuesta romper. Por eso, quienes todavía escuchan, deben hablar. El enemigo del león no tiene colmillos, no se oculta entre la hierba alta, ni ruge al caer el sol. El verdadero enemigo del león somos nosotros, no como una fuerza abstracta, sino como decisiones concretas, acciones cotidianas, sistemas que avanzan sin mirar atrás. Las amenazas que enfrenta hoy no vienen de la naturaleza, sino de nuestras manos, nuestras leyes y nuestras prioridades. Todo comienza con la tierra. Cada año, millones de hectáreas de sabana africana se transforman en campos agrícolas, ciudades en expansión, carreteras y zonas de pastoreo. Donde antes los leones recorrían cientos de kilómetros siguiendo las rutas de las presas, ahora encuentran cercas, postes eléctricos y barreras invisibles que los aíslan. La pérdida de hábitat no mata de golpe, pero encierra, fragmenta, asfixia. Menos territorio significa menos presas. Y cuando ya no hay ñus ni búfalos suficientes, los leones se acercan a los rebaños humanos. La adaptación, su mayor fortaleza, se convierte en su sentencia. Un león que caza una vaca no actúa por maldad, lo hace por hambre, pero para el pastor que pierde su único sustento, ese acto representa una amenaza directa. La respuesta es rápida, un veneno, una trampa, un disparo. Así mueren muchos leones, no bajo el sol de la sabana, sino junto a establos, no por selección natural, sino por represalia. A estas tensiones se suma una amenaza aún más cruel, la caza deportiva. Cada año, cientos de leones, muchos de ellos machos dominantes, son asesinados legalmente por turistas que pagan cifras desorbitadas para colgar una cabeza en su sala. Algunos lo llaman tradición, otros conservación con beneficios. Pero, ¿qué clase de protección consiste en matar al emblema que se pretende defender? Peor aún son las granjas de caza. Allí, los leones nacen para morir. Desde pequeños son acariciados por turistas, alimentados con biberón, fotografiados. Luego, cuando crecen, se los traslada a recintos cerrados donde un cazador los espera. No tienen escapatoria, nunca han conocido la libertad, nunca han rugido con sentido. A esto se le llama caza enlatada, y aunque sea legal en algunos países, muchos la consideran una vergüenza moral. Luego está el mercado negro. En este mundo el león ya no es rey, es mercancía. Garras, colas, cráneos y huesos se trafican como si fueran piezas de colección. El comercio ilegal es un monstruo silencioso. Se mueve en la sombra, protegido a veces por autoridades corruptas, sostenido por la demanda y la indiferencia. El turismo mal gestionado también afecta. Los safaris agresivos, las fotografías tomadas demasiado cerca, la presión constante de los humanos alteran los hábitos naturales del león. Lo obligan a desplazarse, a abandonar sus presas, a gastar energía. Y a veces eso es suficiente para condenarlo. Todas estas amenazas tienen algo en común, nacen de la desconexión, de olvidar que el león es más que una imagen o un símbolo. Es una especie real, social, inteligente, con emociones y un rol vital en el ecosistema. Si lo perdemos, no solo desaparece un depredador, perdemos el equilibrio, perdemos memoria, perdemos humanidad. Si este mensaje te tocó, no lo dejes ir. Comenta, el rugido merece respeto, y compártelo con alguien que aún no ha despertado, porque una palabra puede despertar a otra, y cada conciencia despierta. Ahora imagina la sabana africana en su plenitud, el sol derramando su luz sobre la hierba alta, las cebras avanzando en fila, los ñus pastando entre gacelas, los elefantes desplazándose con calma hacia el agua. Todo parece estar en perfecto equilibrio, pero ese equilibrio tiene un centro oculto, un eje silencioso que sostiene el orden sin necesidad de imponerse. Ese eje es el león. A simple vista, su papel puede parecer discreto, no es el más abundante ni el más voraz. Caza con intermitencia y no siempre triunfa. Sin embargo, su influencia es profunda.
Es lo que los ecólogos llaman una especie clave, un regulador natural que mantiene el balance entre la vida y el desgaste. Allí donde hay leones, hay control. Control de las poblaciones herbívoras que, sin depredadores, consumirían hasta agotar la tierra. El león protege el suelo, el agua, la vegetación, incluso sin saberlo. Protege también a aquellos a los que nunca verá. Cuando desaparece, todo se descompone. Las presas se multiplican sin medida. El pasto desaparece, el suelo se seca, los ríos se enturbian y el ecosistema se deshilacha poco a poco. Una cadena invisible se rompe y con ella desaparecen insectos, aves, pequeños mamíferos. Lo que antes era una sinfonía natural se convierte en un silencio árido. Pero su papel va más allá de la caza. Su sola presencia cambia el comportamiento del resto. Los herbívoros no se detienen demasiado tiempo en un mismo lugar, no consumen sin pausa, no bajan la guardia. Es el paisaje del miedo, un orden natural que se sostiene no por la violencia, sino por la posibilidad del riesgo. Y ese miedo es, en realidad, respeto. El respeto que mantiene viva la sabana. Y cuando él se va, la danza de la vida se desordena. En áreas donde fue exterminado, los ñus duplicaron su número en pocos años. La vegetación colapsó, los suelos erosionaron, las lluvias se volvieron destructivas. Los ríos cambiaron de curso y muchas especies que dependían de ese equilibrio comenzaron a desaparecer. Todo eso por la ausencia de un solo rugido. Pero el león no es solo biología, es también relato, es cultura, es símbolo. Para muchos pueblos africanos es un guardián espiritual, un emblema de sabiduría y valor. Su desaparición rompería una tradición ancestral, una conexión profunda entre el ser humano y lo salvaje. No se perdería solo una especie, se perdería también una parte del alma de África. No todo está perdido, aunque las cifras asusten. Aunque los rugidos se apaguen más rápido de lo que nacen, aún queda una posibilidad, un margen pequeño pero real. Salvar al león no es un sueño romántico, es una necesidad urgente y sobre todo es posible. En distintas regiones de África hay quienes luchan cada día para que el rugido siga resonando. Científicos, comunidades locales, organizaciones y personas comunes. No desde la nostalgia, sino desde la acción concreta. Patrullas contra la caza furtiva, monitoreo con collares GPS, proyectos de ecoturismo que dan valor al león vivo. En Botsuana, las poblaciones se han estabilizado gracias a leyes firmes y alianzas locales. En Namibia, las comunidades ayudan a rastrear leones y se benefician del turismo responsable. Hay reservas que protegen, ONG que educan, familias que entienden que conservar no es perder, sino ganar futuro. Y los verdaderos protagonistas muchas veces no son biólogos ni guardas forestales. Son pastores que aceptan cambiar sus métodos para convivir. Maestros que enseñan a los niños que el león forma parte de su identidad. Mujeres que lideran proyectos turísticos en aldeas remotas, porque proteger al león no es solo cerrar parques, es abrir mentes. Cuando una comunidad descubre que un león vivo genera estabilidad, ingresos y orgullo, su mirada cambia, y con ella, todo. Incluso hay lugares donde los leones han vuelto tras décadas de ausencia. Se les ha reintroducido con cuidado, preparando el terreno, restaurando el hábitat, creando una red de protección que permita no solo su llegada, sino su permanencia. Durante siglos, el león fue símbolo de poder. Hoy debe ser símbolo de convivencia, de respeto, de equilibrio. Ya no basta con admirarlo desde lejos, hay que aprender a vivir con él, a defender su lugar en este mundo como si fuera el nuestro, porque lo es. Su destino y el nuestro están entrelazados. Perderlo sería perder una parte de lo que fuimos, de lo que podríamos ser. Sería renunciar al vínculo que aún nos conecta con lo salvaje, con lo real, con lo vivo. Y tú, aunque estés lejos de África, si esta historia te hizo ver al león de otra forma, deja tu huella con la frase: el rugido merece futuro. No es solo su historia, es la del equilibrio que aún estamos a tiempo de defender. Dale a me gusta si crees que esta verdad no debe quedar en silencio y compártela con quien aún no la conoce. Antes de que existieran libros ya había leones en las paredes de piedra. Antes de los imperios ya rugían en las sombras de la sabana.
El león ha acompañado a la humanidad desde sus primeras noches de fuego y temor, cuando todo era oscuro y mirar al horizonte era cuestión de vida o muerte. Era más que un animal, era una presencia, poderosa, letal, hermosa, pero también paciente, silenciosa, imposible de ignorar. En África, su melena es una corona natural. Los ancianos dicen que escuchar su rugido transforma para siempre, no por el sonido, sino por lo que representa, la certeza de que hay cosas en este mundo que no se dejan domesticar. Para los masáis, el león es prueba, para los ashanti es guardián, para los Dogon un puente entre lo visible y lo invisible. En Egipto custodiaba templos, en Mesopotamia simbolizaba el control del caos, en la Biblia era fuerza divina, en la India el dios Vishnu adoptaba forma de león para derrotar el mal. Con el paso del tiempo, su figura no desapareció, se multiplicó. Durante la Edad Media adornó escudos, tronos, banderas. Reyes que jamás habían visto uno lo eligieron como símbolo de su poder, no por experiencia, sino por instinto. Porque el león no necesita presencia física para imponer respeto, su imagen basta. Así cruzó los siglos y llegó hasta nosotros. Hoy está en logotipos, monedas, equipos de fútbol, películas, cuentos, en cada rincón de nuestra cultura, excepto en el suyo. En un mundo cada vez más acelerado, donde lo salvaje se vuelve excepción, el león es resistencia. Es prueba de que aún queda algo intacto, algo que no puede copiarse ni programarse, algo que existe simplemente porque debe existir. Y si lo perdemos, no perdemos solo una especie, perdemos una raíz común, un símbolo compartido. Pocos animales son tan reconocidos como el león, y sin embargo, pocos son tan mal comprendidos. Se habla de su fuerza, de su rugido, de su melena, pero casi nunca de su complejidad. Porque el león no es solo un depredador, es parte de una sociedad, un animal profundamente social, que vive en manadas estructuradas donde cada miembro tiene un papel. Las hembras cazan, crían, enseñan, los machos protegen, vigilan, arriesgan su vida por el territorio, los cachorros imitan, aprenden, heredan, todo funciona como un sistema de memoria viva, donde el conocimiento no se inventa, se transmite. La caza no es caos, es táctica. La comunicación no es ruido, es lenguaje. El rugido no es un grito, es una firma. Y en cada gesto hay historia, en cada cicatriz una enseñanza. En cada silencio, una lección sobre cómo habitar el mundo sin destruirlo. Los leones no solo rugen, duermen juntos, se consuelan, se despiden de sus muertos. Son poderosos, sí, pero también pacientes, observadores, estratégicos, viven al ritmo del sol y del polvo. Y cada vez que desaparece uno, se pierde mucho más que una vida. Se apaga una forma de saber. Lo que hace al león un rey no es la violencia, sino el equilibrio. No es el dominio, sino la manera en que deja que todo lo demás exista a su alrededor. Durante siglos, el ser humano ha querido demostrar que podía vencer al rey de la naturaleza. Desde las piedras talladas de Asiria hasta los salones de los castillos medievales, la imagen del hombre dominando al león se repite como un eco de poder. Pero tras esa imagen heroica se esconde una realidad menos gloriosa, más incómoda y profundamente actual: la caza. Donde antes había impalas, ahora hay vacas. Donde antes había rutas de caza, ahora hay corrales y alambradas. El león, empujado a territorios cada vez más reducidos, hace lo único que sabe hacer: sobrevivir. Cruza una cerca, percibe el olor concentrado del ganado, escucha el tembloroso llamado de una presa fácil. No lo hace por rabia ni por violencia, lo hace por necesidad. Porque no entiende de propiedad ni de pérdidas económicas, solo conoce el lenguaje del hambre. Pero para el hombre que encuentra a su animal muerto, la escena es distinta. No ve instinto, ve amenaza. No escucha la lógica del ecosistema, escucha la del sustento quebrado. Una vaca menos no es solo una vaca, es comida que no llegará, es ingresos que se esfuman. Y si nadie ofrece una alternativa, la respuesta suele ser tajante: veneno, trampa, disparo. A veces muere un león, a veces toda la manada. Porque cuando el miedo manda, no hay espacio para matices. Este conflicto no es nuevo, pero se ha vuelto más urgente. Donde antes había distancias entre aldeas y manadas, hoy hay solo unos kilómetros. Donde antes los leones encontraban presas silvestres, ahora encuentran ganado. No se acercan por audacia, sino porque el mundo que conocían ya no está. Y quienes los matan, muchas veces, no lo hacen por odio, sino por desesperación. Así se libra una guerra invisible, lenta, cotidiana, sin grandes titulares. El ecosistema se debilita.
¿Conocías esta realidad? ¿Alguna vez imaginaste que el rugido del león podría estar en peligro? No por la naturaleza, sino por nuestra forma de ocuparla. Y sin embargo, hay esperanza. En Namibia, un pastor que pierde una vaca recibe compensación si no toma represalias. En Tanzania, cercas inteligentes disuaden al león sin dañarlo. En Botsuana se han creado corredores ecológicos para que los grandes felinos se desplacen sin cruzar zonas humanas. Y en muchas regiones las comunidades han comenzado a beneficiarse del turismo responsable. Se han creado empleos como guías, rastreadores, educadores ambientales, artesanos que tallan historias, no colmillos, niños que aprenden que el león es parte de su identidad, no un invasor. Pero todo esto requiere algo más profundo que dinero, requiere voluntad política, respeto mutuo y una visión compartida. No basta con leyes que nadie cumple, hay que incluir a quienes viven con el conflicto cada día. Porque si no hay justicia para ellos, tampoco habrá justicia para el león. Este no es un simple choque entre fauna y ganado, es un choque entre dos formas de mirar la tierra, como campo de batalla o como hogar compartido. Si seguimos viendo lo salvaje como enemigo, acabaremos solos. Pero si aprendemos a convivir, aún es posible trazar un futuro distinto. Un futuro donde el rugido no sea preludio de muerte, sino el latido de una tierra viva. Porque proteger al león no es solo conservar una especie, es reconciliarnos con lo que somos. A pesar del retroceso, del conflicto, de los rugidos apagados una y otra vez, aún existen lugares donde la esperanza no es solo una palabra. Son fragmentos del antiguo reino del león, territorios donde la vida resiste con fiereza. No por suerte, no por milagro, sino por esfuerzo, por constancia, por la determinación de quienes se niegan a que el rey desaparezca sin más. Allí, la conservación no es un eslogan, es una tarea diaria. Comienza antes del alba, con rastros en la tierra, huellas frescas, registros en cámaras trampa. Continúa con drones silenciosos que sobrevuelan las llanuras, detectando presencias humanas que no deberían estar. Y se sostiene en centros de monitoreo donde expertos siguen en tiempo real los pasos de cada león marcado. Un movimiento inesperado, una pausa prolongada, una frontera cruzada. Todo importa. Todo se lee como una historia en marcha. En parques como el Kruger en Sudáfrica, el Serengeti en Tanzania o Hwange en Zimbabue, los resultados ya son visibles. Las poblaciones se estabilizan. Algunas incluso crecen. No con saltos milagrosos, sino con firmeza, paso a paso, rugido a rugido. Estos logros no caen del cielo, son fruto de una suma delicada, vigilancia constante, inversión bien dirigida, compromiso real de las comunidades y una nueva manera de mirar el turismo. Porque donde el león deja de ser una amenaza y se convierte en sustento, la percepción cambia. Cuando su imagen significa escuelas, empleo, caminos y agua potable, el rugido deja de infundir miedo, inspira respeto. El turismo responsable puede ser una fuerza transformadora, no el que irrumpe con flashes ni exige espectáculos, sino el que escucha, aprende, se deja tocar por la experiencia. Cada guía que enseña, cada visitante que comprende, cada historia que se lleva de vuelta es una hebra más en la red que protege al león. Y más allá de los grandes parques, florecen pequeñas victorias silenciosas. Proyectos de restauración que reconstruyen corredores ecológicos, permitiendo que las manadas viajen, se mezclen, mantengan su diversidad genética. Traslados controlados de individuos desde zonas sobrepobladas hacia territorios que un día quedaron vacíos. Redes de colaboración entre países que comparten datos, cruzan alertas, responden antes del daño. En Ruanda, tras décadas de ausencia, los leones han vuelto a rugir en el Parque Nacional de Akagera. En Malawi, una gestión integrada ha duplicado algunas poblaciones en menos de una década. Y en cada logro hay personas. Personas que un día temieron al león y ahora lo protegen. Mujeres que lideran proyectos turísticos, jóvenes que guían a viajeros por tierras sagradas, ancianos que narran la historia del rugido como si fuera también la suya. La conservación verdadera no se impone, se teje, se acuerda, se escucha, se comparte. Y de ese encuentro entre lo humano y lo salvaje nace algo poderoso, el equilibrio. No es fácil, no es perfecto, la caza furtiva persiste, el cambio climático avanza, la presión urbanística aprieta, la corrupción no ha desaparecido, pero el enfoque está cambiando.
Ya no se lucha solo para evitar la extinción, se trabaja para imaginar un presente donde el león no sea una reliquia, sino un habitante legítimo de este mundo que compartimos. Ese presente no es un ideal romántico, está ocurriendo, se construye en cada decisión que prioriza la vida, en cada persona que defiende el rugido como un bien común, un rugido que viene del pasado y que aún nos está hablando. Imagina África sin rugido, no solo sin el sonido, sin la vibración que atraviesa el aire al amanecer, sin la sombra que se desliza entre los matorrales, sin la figura que, incluso sin mostrarse, impone silencio y orden en la sabana. Imagina un territorio donde los herbívoros pastan sin pausa, sin temor, sin interrupción, donde el peligro ha sido eliminado y con él el equilibrio. Cuando el león desaparece, no se borra solo un rugido, se desmorona una red entera. Las cebras y los búfalos se multiplican sin freno, los pastizales se degradan, el suelo pierde su cobertura vegetal, la lluvia ya no es absorbida por raíces profundas, sino que escurre por la superficie, arrastrando la tierra, erosionando los márgenes. El agua se enturbia, los insectos desaparecen, las aves migran, y en esa cadena que se rompe, el ecosistema se vuelve un escenario agotado. Lo más trágico es que este colapso no siempre se ve de inmediato. Ocurre en silencio, a veces se confunde con una temporada seca, otras con un cambio normal del paisaje, pero cuando se nota ya es tarde. La pérdida es irreversible, no hay forma de reemplazar el papel del león, ningún otro animal ocupa su lugar, ninguna herramienta humana puede replicar su impacto exacto en el equilibrio ecológico. Y la pérdida no es solo biológica, también es cultural, emocional, simbólica. El león es frontera entre el caos y el orden, entre la abundancia y el desgaste. Su desaparición no será solo la de un animal más, será una señal, una advertencia clara de que hemos cruzado un umbral del que quizá no podamos volver. Y entonces, cuando miremos la sabana silenciosa, cuando solo escuchemos el viento y el polvo, cuando las manadas pasten sin moverse y el equilibrio se haya esfumado, quizás recordemos aquel rugido que una vez retumbó a lo lejos, y nos preguntemos, demasiado tarde, cómo permitimos que desapareciera. Si has llegado hasta aquí, ya sabes que no estás viendo una historia cualquiera. Estás presenciando una verdad que incomoda, que duele, pero que aún puede cambiar. Si algo de lo que has sentido en este viaje te tocó, aunque sea una chispa, que no se apague. Haz que esta historia llegue a quienes aún creen que ya no hay nada que hacer. Y si, como nosotros, sientes que todavía hay tiempo, suscríbete a Cronotierra. No por sumar un canal más, sino porque hay relatos que deben seguir vivos, antes de que ya no quede nadie que los cuente. Estamos llegando al final, pero lo que viene no es solo un cierre. El rugido del león aún resiste, pero el silencio se acerca. El reinado del león no ha terminado, pero ahora más que nunca está en juego. ¿Sabías que salvar al león no depende únicamente de quienes viven cerca de él, ni de los gobiernos, ni de las reservas, ni siquiera de los científicos? Depende de todos, porque en un mundo conectado, cada decisión, incluso las más pequeñas, tiene ecos más largos de lo que imaginamos. No todos pueden patrullar una sabana, no todos pueden reforestar un corredor ecológico, pero todos consumen, todos eligen, todos hablan o callan. Y en ese terreno silencioso se juega buena parte del futuro del rey. Apoyar organizaciones que trabajan en la conservación de grandes felinos no es caridad, es corresponsabilidad. Cada donación, cada voz que amplifica el mensaje, cada contenido que se comparte, ayuda a sostener proyectos que a veces dependen de muy poco para sobrevivir. Pero incluso sin dinero, hay formas de proteger. Está la decisión de no consumir productos ligados al sufrimiento animal, de no participar en actividades turísticas que fomenten la crueldad disfrazada de aventura, de no romantizar la caza como deporte, de enseñar a otros, con respeto, que lo salvaje no es una atracción, es un derecho. Tal vez no podamos revertir por completo el daño hecho. Tal vez haya regiones donde el león ya nunca volverá. Pero aún quedan otros paisajes, otras rutas, otros rugidos, y lo que hagamos ahora determinará si se multiplican o se extinguen. Salvar al león es, en el fondo, un acto de justicia, no hacia él solamente, sino hacia lo que representamos.
porque si dejamos que el rey desaparezca, habremos aceptado que no queda lugar para lo salvaje, para lo no controlado, para lo que no nos pertenece, pero aún así merece seguir existiendo. Y si eso ocurre, no solo perderemos al león, nos perderemos a nosotros mismos. Ahora lo sabes, África sin leones sería como un cielo sin estrellas, como una canción sin melodía, como un corazón que ya no recuerda por qué latía. Durante milenios, el rugido del león ha recorrido la sabana como una arteria de vida. Ha sido el pulso que marcaba el amanecer, el eco que recordaba que la tierra aún tenía dueño. Ha sido símbolo, sombra, presencia, mito y realidad al mismo tiempo. Para algunas culturas, la voz de los dioses, para otras, la advertencia del destino. Para todos, el recordatorio de que lo salvaje aún existía, libre, feroz, intacto. Pero ahora ese rugido está en peligro, no por otro depredador, no por sequías ni leyes naturales, sino por nosotros. Y la pregunta ya no es si podemos hacer algo. La verdadera pregunta es si queremos. ¿Queremos que nuestros hijos escuchen un rugido real y no uno grabado? ¿Queremos que aún exista, en algún rincón del planeta, algo que no ha sido conquistado? ¿Queremos dejar un legado de equilibrio? ¿O solo un inventario de especies perdidas? El rugido del león no es eterno, puede apagarse, puede volverse eco, puede convertirse en historia, pero también puede seguir vivo. En las reservas, en las voces que educan, en los actos que protegen, en las decisiones pequeñas, cotidianas, que eligen cuidar en vez de consumir. Hoy formas parte de ese momento en que aún se puede elegir. Si has llegado hasta aquí, ya formas parte. De quienes no miran hacia otro lado, de quienes escuchan más allá del ruido. Deja tu huella en los comentarios con una frase que queremos que se multiplique. El rugido sigue vivo. No lo hagas por compromiso. Hazlo si lo sentiste. Sí, aunque solo por un instante, ese rugido también sonó dentro de ti. Comparte este documental con quien aún cree que el león es solo un símbolo. Muéstrale que es urgencia, que es raíz, que aún late, porque hay historias que deben contarse antes de que el silencio las borre, y rugidos que no deben apagarse jamás. Gracias por llegar hasta el final y por formar parte de esta comunidad que aún escucha. Nos vemos en el próximo viaje.